del programa de ingeniería electrónica. Es creo que la primera vez o segunda vez que soy invitado acá nuevamente a compartir pues algo de lo que he aprendido. Y bueno, también agradezco en especial al profesor Fabio Vega Nieto por la invitación. Entonces, bueno, pues como les comentaba aquí el ingeniero, lo que voy a hablar el día de hoy es sobre la proyección de franjas y termografía con aplicaciones para lesiones de piel en enfermedades tropicales. Mi nombre es Eberto Benjumea Mendoza, yo pertenezco al Grupo Física Aplicada y Procesamiento de Imágenes y Señales, FAPIS, de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Allá mismo pertenezco al Laboratorio de Óptica y Procesamiento de Imagen, y lo que pueden observar aquí en la pantalla, en la parte aquí inferior derecha, es básicamente lo que buscamos con este tipo de trabajos. Es básicamente obtener una imagen térmica y tener una reconstrucción 3D de un objeto, en este caso una lesión de piel, y básicamente unir ambas modalidades de imagen para obtener una imagen multimodal que combina o que permite la detección de características o de aspectos médicos de una manera mucho más precisa. Entonces, antes, pues quiero hacer una presentación sobre, bueno, mi universidad, bueno, mi otra universidad, porque la primera es la UPC. Entonces, la Universidad Tecnológica de Bolívar, esta es la sede Campus Tecnológico en Cartagena, de Indias. Entonces, pues así se las presento. Este es básicamente el laboratorio donde pertenezco. Aquí le señalé al profesor Andrés Marrugo, el cual es mi director de tesis de grado. Y aquí pueden ver pues al personal o a los chicos que integran el grupo. Así mismo pueden ver aquí también al profesor Fabio Vega Nieto. Con respecto a quiénes somos, pues somos un grupo de investigación que tenemos experiencia en el desarrollo de metodologías de calibración en reconstrucción 3D, básicamente en técnicas para garantizar que las reconstrucciones 3D salgan de manera mucho más precisa e incluso simple. Asimismo, pues tenemos experiencia para combinar reconstrucciones 3D con otras modalidades de imagen. Aquí pueden ver cómo se trabajó en combinar reconstrucción 3D con ultrasonido. Y asimismo, pues tenemos también experiencia en reconstrucción 3D de lesiones de piel, en este caso para test de alergia. Entonces, como pueden ver, nuestro grupo tiene experiencia en procesamiento en reconstrucción 3D con enfoque médico particularmente. Entonces, pues antes de seguir, una pequeña introducción y es sobre la técnica que usamos, que básicamente es la perfilometría por proyección de franjas, en la cual tenemos una cámara, un proyector y básicamente proyectamos unas franjas sobre un objeto, y estas franjas lo que hacen es que están codificando una fase en una señal senoidal y que es proyectada sobre un objeto. Y lo que va a ver la cámara básicamente es esto que ustedes ven aquí, que son deformaciones que son acorde a la morfología del objeto. Entonces, pues básicamente lo que hacemos con esto es detectar qué punto del objeto tiene tal fase, y lo que hacemos es que estimamos las coordenadas en la cámara y en el proyector en cierta forma al considerar que el proyector es una cámara inversa, y de esta manera podemos obtener reconstrucciones 3D. Lo interesante de esta técnica es que es muy precisa en el orden de los micrones, y adicionalmente puede hacerse con tres imágenes, entonces, o sea, con tres franjas, tres imágenes de franja, entonces es muy rápida para el caso médico. Es una de las técnicas reconocidas por su alta precisión, que cumple incluso estándares ISO, no solamente en medicina, sino también en, en el campo industrial. Y bueno, lo interesante de estas técnicas de reconstrucción 3D, así como les comentaba, que incluyen o abarcan varias áreas, aparte de la reconstrucción de obras de arte, para el estudio científico de materiales, para la detección de enfermedades o similares, pues es que lo que uno busca al final con estas técnicas o
o básicamente con las nuevas técnicas de Machine Deep Learning, es brindar características o información que permita la detección de situaciones. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda uno puede ver la imagen bidimensional y particularmente si uno no está muy pendiente podría incluso confundirla, pero uno no sabe qué altura tiene ni nada, o si por lo menos estas arandelas en vez eh, de estar ahí, puede que sea un dibujo, pues el sistema podría fallar. Sin embargo, con una reconstrucción 3D, pues ya es más factible que un sistema pueda detectar, pues, de manera fiable estas características. Entonces, estos sistemas de perfilometría de proyección de franja tienen 5 etapas. La primera etapa es la configuración del sistema experimental, en la cual uno utiliza una cámara visible, puede ser en escala de grises o a color, y un proyector. Puede ser un proyector convencional, un proyector de desarrollo, y es importante que estos dos sistemas pues, estén sincronizados para garantizar que la imagen que estás proyectando sea exactamente la que vas a fotografiar. Y lo que ocurre es que las relaciones espaciales de estos sistemas, así como las características internas o intrínsecas de cada dispositivo, deben conocerse. Entonces, eso es lo que se llama calibración del sistema y de lo cual les hablaré en un momento. Y básicamente la precisión del sistema o de la reconstrucción o de que el centímetro sea un centímetro, por decirlo así, de la manera más precisa, depende de este proceso. Luego, lo que sucede es una proyección de franjas. Como pueden ver, aquí tenemos una máscara en la cual estamos proyectando franjas verticales y horizontales a través de la ecuación que ustedes ven aquí en la parte superior. Y básicamente por cada imagen de franja que se transmite, básicamente tomamos una foto y luego hacemos un proceso que se llama extracción de fase y desenvolvimiento, en el cual tomamos estas imágenes, hacemos una sumatoria de las mismas y aplicamos esta fórmula que ustedes ven aquí, con lo cual extraemos lo que se llama una fase que está básicamente encriptada en estas franjas. Lamentablemente, como ustedes pueden ver aquí, hay una función tangente a la -1 que básicamente genera unas discontinuidades, la función no es continua. Entonces, quizás surge el término de desenvolvimiento en el cual pues toca solucionar esas discontinuidades con diversas estrategias que existen en literatura. Una vez se extrae pues la fase que detecta la cámara, lo que se hace es que esta fase es convertida a unidades métricas y se puede obtener las reconstrucciones que ven ustedes aquí en el momento. Esta básicamente es cómo funciona un sistema de perfilometría de proyección de franjas. Los sistemas convencionales de este estilo, como les comentaba, consideran que el proyector como si fuese una cámara, porque es verdad que él proyecta una imagen, podemos considerar que también la imagen proyectada es lo que ve un supuesto sensor que tenga aquí el proyector. Entonces sigue siendo lo que llaman un sistema estéreo de cámaras, considerando el proyector como una cámara inversa. Y aquí se trabaja principalmente con patrones de calibración que simplemente son objetos planos con características bien distribuidas con medidas conocidas por antemano. Entonces lo que uno hace es que estas características, como ven por aquí en esta figura, son detectadas en el sensor o en la imagen tomada por la cámara a través de procesamiento de imágenes, puede ser con OpenCV, pueden ser con el Toolbox de MATLAB o similares. Entonces, a través de esta detección, ya se encuentran estas detecciones en coordenadas de imagen, lo que se hace es que además, se extrae la fase, se envuelve la fase que ve la cámara y se obtiene una correspondencia en la imagen de fase. Y asimismo, esta fase luego es mapeada al proyector. Y bueno, una vez que se tienen los puntos del proyector, los puntos de la cámara y los puntos en el sistema coordenado o en el objeto de calibración, se puede hacer la calibración. De hecho, esa es la estructura básica pues, en cualquier software que ustedes utilicen para esto de calibrar sistemas de cámaras. En cuanto a la termografía, si ustedes han visto eh, Depredador o Terminator, pueden recordar que básicamente estos seres de ciencia ficción lo que ven son temperaturas de los objetos, no ven colores o colores reales, sino simplemente superficie.
Y lo que ustedes ven aquí es, de hecho, mi perfil, una termografía tomada de mi rostro en una paleta de colores. Y aquí pueden ver una lesión de cáncer de piel. Como pueden observar, el problema es que sí, tenemos una matriz de temperatura, pero no tenemos información métrica. Yo no sé cuánto está este punto, o qué medida tiene esta lesión. Entonces, por eso que surge la necesidad de combinar o de brindarle a la termografía información metrológica. Pero ocurre que estas cámaras térmicas también deben calibrarse. ¿Por qué? Porque la precisión de las medidas pues depende también de esto. En este caso, la calibración geométrica. ¿Qué ocurre? Que también depende de estos objetos que ya les he llamado, les he mostrado que son objetos patrones o talles de calibración o patrones de calibración. En la fila, en la primera fila, lo que van a encontrar es una imagen visible de varios patrones de calibración, y en la parte inferior el patrón de calibración visto por una cámara térmica. Lo que pueden ustedes observar es que algunas veces estos patrones de calibración, las características o los puntos a detectar o las cuadrículas o las esquinas, pues a veces no son tan buenas y a veces sí son muy buenas. Entonces, lo que ha surgido en la literatura es básicamente quién hace un patrón mejor que el otro, o cuál patrón es más eficiente y viceversa. Pero algo interesante es que los sistemas de calibración que se utilizan acá son los convencionales que se usan en las cámaras visibles. Simplemente que se busca que estas características sean visibles en la cámara térmica de forma de temperatura. Entonces lo que hacen muchas veces es que estimulan térmicamente esto, digamos, puede ser que sea una PCB o una lámina metálica con, digamos, con un vinilo de corte o con una pintura, y de esta manera, pues, eh, lo que está pintado tiene una temperatura diferente a la parte que no esté pintada y viceversa. Entonces, eso es lo que se está buscando en este tipo de calibraciones. Y ahora sí, vamos a entrar pues como que tal a los antecedentes del problema. Lo que ocurre es que existen unas enfermedades tropicales y son catalogadas alrededor de 20 enfermedades tropicales, y ocurren en los países que tienen peores condiciones higiénicas, socioeconómicas y ambientales, y ocurren en la zona tropical. ¿Qué ocurre? Que al menos 9 de estas enfermedades generan lo que ustedes ven aquí en las imágenes: unas lesiones en la piel, que el problema es que se desarrollan lentamente, a veces no duelen, y asimismo para recuperarse la persona puede tomar semanas, meses, años. Y el problema es que causan cicatrices o discapacidades permanentes. Esto pues es natural pues de la enfermedad. Pero lo que ocurre es que estas patologías ocurren en lugares remotos donde los servicios de salud pues son deficientes, el personal no está calificado para detectarlas y manejarlas. Entonces la persona debe desplazarse a buscar al especialista adecuado, y muchas veces esto es costoso. Asimismo, el entrenamiento de este personal de salud en las zonas donde ellos están no es idónea. Entonces, estas personas deben viajar varias veces a repetirse el mismo examen porque salió mal, y esto pues impacta económicamente a estas personas. La telemedicina pues no ha sido ajena a esto. Han surgido diversos métodos de evaluación de estas enfermedades, de estas lesiones. Uno es la dermoscopia. Aquí pueden ver una dermoscopia de una lesión de leishmaniasis bajo 6 semanas de tratamiento. Miren que aquí puede verse todavía la lesión. Y algunas otras alternativas son como estas que ustedes ven aquí, que es un equipo de fotografía 3D total, que básicamente es un sistema de 92 cámaras que cuesta creo que alrededor de 1,4 millones de dólares. Y es verdad, puedes obtener una imagen 3D con todas las medidas de tu cuerpo, pero es un equipo muy costoso y que no es adecuado pues para los países que les comentaba que están impactados económicamente. Asimismo, el uso de las termografías como textura en reconstrucciones 3D se ha demostrado que es mucho más preciso para detectar inflamaciones. Por ejemplo, mire, esta manchita que ustedes ven acá es la inflamación detectada por, por la reconstrucción 3D cuando tú le colocas el color real de la lesión. Pero si tú le pones la termografía, tú puedes ver que aquí la inflamación ocupa un área
superior. De hecho, es un 51% superior a esto. Entonces, básicamente, tú puedes estimar la inflamación o el estado de la lesión con esto de una mejor manera que con el color real. Y básicamente, pues ya se han demostrado que se puede seguir el tratamiento de estas enfermedades mediante el uso de la combinación de estas tecnologías. De hecho, aquí ya esto en 2010 fueron hechos por estos autores. Aquí pueden ver la reconstrucción con su mapa térmico integrado, aquí con el color y aquí simplemente la reconstrucción de la lesión. Pero entonces, como les comentaba, y llegamos para la parte técnica, la precisión de este seguimiento del tratamiento depende de la calibración de este sistema de dispositivos ópticos. Tú tienes que saber cómo funciona el proyector, cómo funciona la cámara, cómo funciona la cámara térmica y cómo están ubicados ellos con respecto a los demás. Y entonces, pues, usamos también un target físico, usamos un estímulo térmico. Aquí esto no me deja mostrarlo, aquí por acá. Y bueno, entonces la calibración de estos dispositivos, de estos sistemas suele hacerse como les comentaba, y usan básicamente las metodologías convencionales de los sistemas de reconstrucción 3D de perfilometría de proyección de franja. Como ustedes, no sé si me siguen la idea, la parte térmica lo que ha hecho es seguir los métodos tradicionales que se usan en la perfilometría de proyección de franja o en visión 3D. Pero ocurre que estas calibraciones, como les decía, dependen de un objeto físico con características. Entonces, estas calibraciones suelen ser desafiantes porque a veces el target se supone que debe ser plano, pero miren, como pueden ver en este perfil de esta reconstrucción 3D, no es plano. Aquí hay un rango de 0,72 milímetros. Y usted dirá, bueno, no es tan representativo, es menos de 1 milímetro, pero sí influye como tal dentro de la precisión del sistema. El sistema no va a ser preciso. Asimismo, estas cámaras térmicas y las cámaras normales tienen no linearidades, básicamente distorsiones, por lo menos. Esta línea que ustedes ven acá se ve algo curva, igual que las demás, en verdad son rectas en el target al cual le tomamos esta imagen térmica, pero lamentablemente la distorsión de la cámara las curva al tomar la foto. Asimismo, la detección de estos objetos o feature points, sí, sí, feature points, es difícil porque algunas veces hay objetos que se reflejan, por lo menos, mira, esto que ustedes ven acá, que hay unos puntos que no se pueden ver muy bien, es un reflejo térmico de un proyector que está reflejándose en el patrón de calibración. Entonces, esto impide que sistemas como, por ejemplo, el detector de características de MATLAB lo haga. Aquí falla indiscutiblemente e incluso posiblemente el de OpenCV también. Asimismo, la resolución de estas cámaras es baja, al menos las de bajo costo. Estos círculos que ustedes ven acá están integrados por 5 a 9 píxeles, entonces muchas veces el detector de maldad pues no detecta eso. Ya en OpenCV, donde tenemos un poquito más de libertad, podríamos, digamos, tunear o hacer un sistema más a la medida y detectar esto. En maldad también podríamos hacerlo, pero digamos que los sistemas en OpenCV, digamos, permiten diseñar el sistema un poquito más a la medida de las situaciones. Y asimismo, cuando usamos estos targets o patrones, puede ser que el proyector se refleje mucho más en ciertas características que en otras. Miren, aquí está oscuro, aquí está brillante. Y cuando usted empieza a hacer el procesamiento de imagen de esta imagen para obtener la ubicación de los círculos, pues va a fallar. Es muy complicado. De pronto, con la intromisión de Deep Learning podría mejorarse o alguna otra técnica, pero ya es algo un poquito más elaborado. Entonces, la calibración de estos sistemas, pues, sufre estos problemas. Entonces, pues, la idea o lo que yo estoy trabajando en el momento es como un sistema que permita la calibración una metodología que permita la calibración de este sistema de manera que pueda superar estos desafíos que les estoy comentando y que a la vez pues mantenga o mejore la precisión de estos objetos que se reconstruyan y de cómo se coloca la temperatura sobre esa reconstrucción. O sea que sobre un punto vaya la temperatura que es y no otra.
Entonces, esto es lo que estoy intentando en el momento en mi tesis doctoral. Bueno, con respecto a las enfermedades tropicales, ya pasar un poquito esta parte. Como les comentaba, 1.000 millones de personas sufren de estas enfermedades. Aquí pueden ver la carga la cantidad, digamos, de años perdidos en cada país por las personas que sufren esta enfermedad o que han fallecido por estas enfermedades. Y aquí pueden ver en la parte inferior el Producto Interno Bruto de estos países y podemos ver que existe una especie de correlación entre estos países y los que están adoleciendo estas enfermedades. Entonces, como les decía, estas poblaciones tienen pocos recursos, no son vistas como clientes potenciales de las farmacéuticas y por tanto la investigación no abunda. Y esto lo que genera es poca investigación, poco progreso y bueno. En nuestro país, Colombia, para 2021 se han reportado cuatro tipos de enfermedades con lesiones de piel. Aquí pueden ver en la tabla unos datos que pude conseguir para 2022. Aquí encuentran cinco enfermedades y bueno, pues pueden ver que el caso de la leishmaniasis cutánea es la enfermedad más frecuente pues, en nuestro país. Y bueno, entonces, pues la intención de estas calibraciones, de todos estos sistemas, es que esta caja negra que ustedes ven aquí pueda hacer o tener una información multimodal que tenga información métrica y térmica de manera precisa y ya pues que se pueda enviar de manera remota a un profesional, que el profesional pueda hacer el seguimiento de esta y emitir una retroalimentación al paciente. Bueno, ya eso es un caso aparte de la telemedicina, pero que básicamente yo no estoy trabajando esta parte como les estoy mostrando, sino básicamente este pedacito. Mi aporte ingenieril básicamente es este: cómo hacer que estos datos salgan bien de una nueva manera y que, bueno, eso le puede aportar a la telemedicina un valor agregado. Y bueno, aquí en esta animación lo que ustedes pueden ver es lo que al final uno desea, es una reconstrucción 3D. Esto que ven por acá en animación es la imagen térmica de esa lesión. Esto en verdad es una imagen de prueba. Y lo que ven aquí es la imagen multimodal que es el resultado que uno desea. Y la precisión de esto, pues depende, como les comentaba, de la calibración de los dispositivos utilizados. Para esto hay varios, digamos, podemos decir que hay dos tipos de enfoques de trabajo. Hay un enfoque uno, en el cual el sistema de proyector cámara es calibrado de manera convencional, con un target que solamente es visible por estos sistemas. Y luego de calibrar el sistema que obtiene la reconstrucción 3D, porque básicamente este sistema es el que obtiene la reconstrucción 3D, se hace una calibración de la cámara térmica y la cámara, la misma cámara visible, donde tú puedes establecer la correspondencia de los puntos de la cámara con respecto a la cámara térmica a través de un patrón de calibración visible en ambos sistemas. Algunas veces estos patrones requieren un estímulo térmico, puede ser una lámpara, una cama caliente de una impresora, un bombillo infrarrojo y así pues cualquier cosa que genere un estímulo térmico. Este tipo de enfoque lo que ocurre es que es muy largo porque necesitas dos etapas de adquisición de imágenes, necesitas dos patrones de calibración y el problema es que cualquier defecto en este target de calibración o aquí, pues lo que te va a generar es un error en la calibración. O sea, básicamente estos targets o patrones de calibración deben ser lo más preciso posible. Entonces, para tú tener un target o patrón de calibración preciso o lo más preciso que puedas, pues esto es directamente proporcional a su costo. Y eso es porque se necesita mucha experiencia y precisión pues, para crearlos. Dentro de estos trabajos podemos conseguir el que les comentaba hace un rato de 2010, que fue el trabajo que, digamos, pionero en la evaluación de lesiones crónicas de enfermedades de piel, de lesiones de piel, en el cual utilizaron un patrón agujereado. El problema, como se puede imaginar, es que los objetos que están detrás del patrón, pues pueden causar que este punto no se vea. Básicamente, si el objeto allá atrás está caliente a la misma temperatura que esto, pues este círculo no se va a ver en la imagen térmica.
En 2011, este trabajo es muy interesante porque ya lo que muestran es que la calibración, entre más plano el target, mejor va a ser. Y aquí utilizaron una pantalla LCD para calibrar al menos el sistema de reconstrucción 3D. Ya por aquí en 2011 pueden ver un sistema en el cual logran más o menos un grado Celsius de contraste entre una característica y las zonas que no tienen características. Aquí usaron un patrón de cuadrículas y básicamente la diferencia entre estos puntos y estos es un grado. Los enfoques más recientes son de 2019, 2023 y básicamente utilizan un patrón de cuadrículas para calibrar el sistema de reconstrucción 3D y este patrón que ustedes ven aquí es básicamente lo mismo que les mostré acá, solamente que es la versión más reciente y igual de igual manera por acá. Entonces, estos son los patrones, los trabajos basados en ese enfoque clásico uno. En el enfoque clásico 2 se usa un patrón que es visible en todas las modalidades de imágenes, uno solo, pero sí adolece de también de las mismas situaciones, o sea, cualquier error en cualquier característica de esta causa un error de calibración. Como debe ser visible en todos los sistemas, la experiencia y la precisión en esto debe ser aún mayor. Y ocurre que muchas veces hay reflejos térmicos, reflejos de luz, como les mostré en las imágenes iniciales, y entonces las imágenes deben descartarse. Muchas veces toman una captura y no sirve porque hay un artefacto que no puede procesarse. Entonces, básicamente, aunque esto trabaja mejor, es más rápido, adolece de unos problemas como la detección de las características de estos círculos. A veces es muy difícil y puede requerir herramientas sofisticadas, estilo deep learning o similar. Sobre esto, hay algunos trabajos, como un trabajo aquí en 2016 que aborda cómo resolver ciertos problemas, porque estas imágenes térmicas tienen una baja resolución, o sea, tienen un tamaño gráfico muy pequeño, y cuando tú vas a hacer o a colocar la temperatura en la reconstrucción, puede que varios puntos, 5 o 6 puntos, tengan la misma temperatura, y eso te puede ir generando a ti un error de mapeo de la temperatura en el objeto. Entonces, bueno, este trabajo aborda eso y brinda unas soluciones interesantes. Y bueno, este trabajo aquí de 2019 hicieron un sistema de alta velocidad muy interesante, pero tienen el problema de que las reflexiones lumínicas, porque esta es una PCB, creo que una aleación en oro y níquel, pues hay reflejos térmicos y de luz que hacen que las imágenes se descarten. Entonces, en lo que yo estoy trabajando ahora mismo, primero pues hay una revisión del estado del arte que estoy haciendo incluso en estos momentos. Y asimismo, hay una implementación de un montaje experimental que combine estas dos modalidades de imagen. Y lo que voy a hacer es calibrar este sistema multimodal con una propuesta nueva y una calibración ya básicamente convencional de la que les mostré. Vamos a buscar o comparar experimentalmente estas técnicas para ver si lo que estamos proponiendo es mejor o inferior. Y bueno, finalmente probarlo, estos sistemas calibrados, en unos objetos de prueba, o llamados también Phantom, de lesiones de piel en enfermedades tropicales. Bueno, aquí pueden ver algunos trabajos que consideramos muy pertinentes al respecto de esta temática. Y bueno, esto como que ven acá es un montaje experimental. Aquí pueden ver una cámara visible, una cámara visible. Este aparatito que ustedes ven acá pequeño es la cámara térmica. Esta tiene un valor de 2 millones de pesos. Más tarde les muestro una imagen de ella. Y este es un proyector convencional de lo que usamos pues, en cualquier aula de clases. También se puede usar un proyector de desarrollo que sea más rápido, pero bueno, con este nos estamos apañando y estamos trabajando muy bien. Aquí pueden ver unas fotografías de un target que estamos utilizando para calibrar esta cámara térmica con la cámara visible. Y bueno, aquí la pregunta que ustedes pueden hacer es, bueno, pero ¿por qué usted está hablando aquí de dos cámaras y no una? Y bueno, pasa que en el trabajo que estamos haciendo necesitamos dos cámaras y creo que de eso les voy a hablar en este momento. Ocurre que existe un nuevo enfoque en reconstrucción 3D en el cual básicamente lo que hace es que toma un espejo
lo reconstruyen por detrás y para eso lo que hacen es que mandan características o rayitas o patrones sobre esa superficie y son detectadas tanto en una cámara como en la otra. Cuando tú detectas esos puntos aquí y tienes correspondencias entre esta cámara y esta cámara, o sea, correspondencia, o sea, este píxel va con este píxel, este con este otro y así sucesivamente, tú puedes obtener la reconstrucción de este objeto. Entonces, lo que estamos haciendo inicialmente es reconstruir este objeto como tal, de manera precisa. Para esto toca calibrar de manera previa este sistema de cámaras con un target. En este caso nosotros usamos una tableta. Y bueno, lo que vamos a obtener al final es una reconstrucción de este objeto. Y sobre este lo que buscamos es esto que ustedes ven acá a la derecha, que es como colocar o crear estos puntos característicos de manera digital y como los estamos creando, pues ya yo sé dónde están en el sensor de la cámara y lo desafiante de este trabajo es estimarlos en la cámara térmica. ¿Por qué? Porque uno entiende que en un patrón físico o en un target físico, estas características se pueden ver por contraste térmico en la imagen térmica. Pero aquí no se va a ver porque tú lo que vas a ver es esto que tú ves acá, míralo, que es simplemente un polígono caliente, una temperatura. Entonces la idea es estimarlo acá y ese es básicamente el trabajo que estoy haciendo en este momento, lo más difícil y es el proceso más, digamos, delicado porque necesito garantizar que este mapeo, que estos puntos quedan bien estimados acá. Como les comentaba, de la calibración depende la calidad o precisión de las imágenes multimodales. Entonces, esta es una parte bastante interesante. En el momento me encuentro solucionando este problema que les estaba comentando. Y bueno, ahí vamos probando algunas formas, algunos métodos y obteniendo algunos resultados que les mostraré a continuación. Con respecto al método convencional para comparar estas técnicas, nosotros hemos seleccionado este sistema de dos etapas que les expliqué hace un rato, porque nos parece un poquito más rápido, el más simple, y bueno, lo seleccionamos por eso. Bueno, estas imágenes que ustedes ven acá son los Phantom u objetos de prueba, es básicamente un kit de objetos de prueba de lesiones de piel. Aquí pueden ver una lesión de piel un poquito grande, aquí la simulación de unas pequeñas pápulas muy parecidas a las de la leishmaniasis cutánea. Entonces la idea es reconstruir estos objetos, calibrar el sistema, pues, reconstruir los objetos y colocarle la temperatura que corresponde. Como naturalmente estos objetos son objetos inanimados, van a estar a la temperatura de ambiente o del lugar donde estemos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es estimularlo térmicamente, puede ser con una lámpara, mediante, sí, bajo algún sistema de calefacción, puede ser incluso una lámpara. Sí. Bueno, este es otro montaje experimental que estuvimos trabajando, de hecho, en Tijuana, México. Básicamente es el mismo sistema que les mostré ahora, pero con otros equipos. Con esto, pues lo que quiero demostrar un poquito es que el listado de dispositivos utilizados, y pues como pueden ver, usamos un proyector, dos cámaras, un Arduino Uno que es el que se encarga de sincronizar estos sistemas, la cámara térmica, de hecho, miren, pueden ver aquí la resolución, que es de 256 por 192, es muy baja con respecto, por ejemplo, a la resolución de las cámaras. Miren, tenemos 2048 por 1600. Esta diferencia de resolución es uno de los problemas que les comentaba que causa muchas situaciones indeseadas en estas calibraciones. Usamos un espejo comercial y bueno, una pregunta interesante sería, ¿por qué un espejo comercial? Como ustedes saben, cuando usted se ve en un espejo, si usted sabe que el espejo está bien y no tiene una deformación, es porque usted se puede ver perfectamente, no tiene una deformación. Entonces, digamos que es el objeto comercial más barato que tú puedes saber que por al menos por la parte de atrás es completamente plano o a un nivel bastante preciso. Aquí utilizamos una cámara, una tableta Huawei para calibrar pues el sistema de cámaras, pusimos un patrón de calibración ahí y calibramos con eso. Y bueno, ya simplemente usamos los métodos de calibración que les comenté inicialmente. Esta es la cámara térmica, de hecho, en verdad es una cámara.
para acoplarse a un teléfono móvil, pero algunos desarrolladores han creado software a la medida para conectarlas a los equipos y ahí mismo para extraer información, no solamente matrices de temperatura, también puedes tomar video, sí, y ajustar las paletas a tus necesidades. En este caso, esta cámara, lo interesante de ella es que aparte de su resolución que es limitada, ella tiene una resolución térmica de, si ustedes lo pueden ver aquí, de menos de 50 milikelvin a 25 grados centígrados. Y tiene una frecuencia de refresco de 25 Hz. El problema de esta cámara es que no se puede automatizar. No hay una forma de, bueno, yo presiono una tecla en el sistema en MATLAB o en OpenCV y ese sistema me toma la reconstrucción 3D y me toma la fotografía térmica. No, no lo hace. Toca con un software aparte y toca básicamente hacer una adquisición manual, que de hecho es uno de los problemas también que hacen un poquito que la parte experimental de estas calibraciones pues sea un poquito más complejo y tome algo de tiempo. Y bueno, aquí hay unos resultados, aquí pueden ver de hecho un pisapapeles, este creo que es un monumento en León, Guanajuato. Esta es la imagen térmica vista por escala de gris, aquí tiene la respectiva barra de colores. Y aquí pueden ver la reconstrucción 3D de este objeto. Eh, eh, Sé que salen al revés las letras y lo que ocurre es que el sistema coordenado de la cámara es el sistema coordenado de la reconstrucción 3D. Entonces toca hacer una serie de modificaciones o invertir el eje Z con el fin de que lo que sea un alto relieve salga como alto relieve y lo que sea un bajo relieve salga como bajo relieve. Entonces simplemente son formas de visualizar que no afectan como nada o comprometen la calidad o la precisión de estos resultados. Bueno, entonces tenemos esto y la idea es combinar esto con esto. Y básicamente es eso que ustedes ven acá, que simplemente a cada parte de este pisapapeles pues le estamos colocando la temperatura a la que corresponde. Asimismo, procedimos con una mano, la mano que ustedes ven allá al inicio de la presentación. Tenemos aquí, esta es mi mano izquierda, la respectiva imagen térmica. Podemos ver incluso las venas aquí de mi mano en ese momento, bueno, el flujo sanguíneo y una reconstrucción 3D de ese momento. Y bueno, la imagen multimodal obtenida es básicamente esta, donde podemos incluso también observar sobre la reconstrucción, pues esta información térmica que podría brindar mayores facilidades a exámenes médicos. Y bueno, esta es otra situación que me pareció un poquito más eficiente que la anterior y pues se las quería agregar acá. Y básicamente es lo mismo. Aquí pueden ver cómo en la reconstrucción, y es algo interesante, aunque aquí sale el reloj, aquí tuve que cortarlo. Resulta que estas superficies aquí brillantes o transparentes no funcionan muy bien porque generan reflejos cuando tú proyectas las franjas de la reconstrucción 3D. Entonces aquí lo que te va a generar es un error. Básicamente las superficies deben ser mates, no brillantes. Y bueno, entonces por eso es que ustedes no la ven ni aquí ni acá. Porque lo que ocurrirá es que tenemos información térmica, pero no vamos a tener información. Tienes ambas informaciones, pues no tiene sentido agregarlo aquí a la gráfica. Y bueno, ya aquí como aterrizando un poco nuevamente a esto de las lesiones de piel, esto que ustedes ven acá es el Phantom que les había mostrado, el objeto de prueba, su imagen térmica ya con otra barra otra paleta de colores, un color bar, la reconstrucción 3D y aquí pueden ver como tal la imagen multimodal con todo. Aquí podemos ver que la temperatura máxima de este objeto estimulado fue alrededor de 30,5 grados y la mínima fue 27,5. Entonces, pues digamos que las calibraciones que hemos estado haciendo nos dan unos resultados, digamos, cualitativamente decentes. Es interesante que lo resaltemos cualitativamente. Aún estamos trabajando en testear cómo de preciso es esto cuantitativamente. Es algo muy, muy importante hacerlo, pues, para poderlo reportar a la comunidad científica. Aquí pueden ver, de hecho, un talle de calibración que reconstruimos y pusimos la temperatura.
Y la idea básicamente para evaluar esto cuantitativamente es tomar un perfil de esta imagen o una lineecita y evaluar cómo cae la temperatura con respecto a las diferencias de altura o de profundidad entre esta característica y el espacio este. Porque ocurre que estos son simplemente parches pegados a una barra, a una lámina a una baquelita, básicamente. Entonces aquí una diferencia de profundidad que debe corresponder a una alternancia o diferencia de temperatura medida. Y bueno, ya como conclusiones, pues el trabajo que estamos haciendo ofrece unos resultados interesantes. Es posible, parece ser posible que podamos calibrar estos sistemas sin usar unos patrones físicos, pero puede que nos lleve un trabajo computacional un poquito más sofisticado. Faltan todavía validaciones cuantitativas para evaluar el desempeño de este trabajo. Y bueno, pues lo interesante es que si tú no tienes que hacer un target o un patrón de calibración físico, que puede ser costoso porque es para un sistema médico, estamos en cierta forma ahorrando algo de dinero para la masificación de este tipo de sistemas en las zonas remotas que recuerden, pues están impactadas económicamente. Recuerden que estos equipos costosos que les mostré hace un rato, pues no hay forma de implementarlo. Por lo menos Australia tiene una red de 15 dispositivos de estos, pero y son muy orgullosos de su iniciativa y sí, es muy bueno, pero no es el mismo caso que, por ejemplo, llevar este tipo de sistemas a la Sierra Nevada de Santa Marta o a Chocó o a Nigeria, a cualquiera de estas locaciones en esta zona intertropical. Y bueno, pues ya como final podemos decir que el sistema podría poder ser robusto a estos problemas que les comenté, estos desafíos de reflexiones térmicas y lumínicas y también a la baja resolución de las cámaras termográficas. Sin embargo, como decía, aún faltan validaciones para poder aclarar esto. Y bueno, pues más que todo, pues gracias. Quiero resaltar un poco que el apoyo del Ministerio de Ciencias y Tecnología, que básicamente me ha apoyado durante esta formación doctoral, a la Universidad Tecnológica de Bolívar, al laboratorio al cual pertenezco, sí, el laboratorio de investigación al cual pertenezco, y bueno, pues muchas gracias al programa de Ingeniería Electrónica por invitarme, a ustedes por escucharme, y asimismo pues a los docentes, a la jefa de departamento, y bueno, a todo el personal que ha hecho posible pues mi formación de pregrado y que básicamente me dieron las bases para poder abordar estos estudios de posgrado. Muchas gracias. Estoy atento a cualquier pregunta, comentario que tengan. Ok, ingeniero Berto, muy interesante su charla. Eh, ya permití que aquí el público pueda desbloquear su micrófono para alguna pregunta que tengan al respecto sobre su temática, sobre los desafíos que tiene sobre esta temática de reconstrucción 3D. O bueno, yo tengo, mientras los invitados de pronto tengan alguna pregunta, voy a hacerle una. Ingeniero, estos desafíos de que nos muestra en su trabajo de grado, el de respecto a que la resolución de la cámara no es tan grande, ¿cómo está afrontando esos desafíos para alcanzar de pronto esa resolución o que esa medición sea adecuada con esta cámara que tiene poca resolución en respecto a la cámara térmica? Bueno, es que la verdad es un desafío muy interesante, muy complicado, porque el problema es que los sistemas tradicionales deben detectar la característica, deben detectar, o sea, la característica es creada físicamente y luego es detectada mediante procesamiento de imagen. En cambio, acá, en este sistema que estamos haciendo, nosotros no estamos creando físicamente la característica, sino más bien estamos creándola digitalmente. Entonces, nosotros la estamos situando sobre el sensor de la cámara visible y sobre el sensor de la cámara térmica. Y digamos que lo complicado es
crearla de manera precisa donde corresponde. Entonces ahí estamos intentando hacer una especie de mapeo entre la cámara visible y la cámara térmica utilizando las esquinas del espejo. Básicamente detectamos las esquinas, tomamos los puntos característicos del sistema visible y hacemos una estimación de estos puntos en el sensor de la cámara térmica. El problema es, y esto es una de las cosas que debemos validar, es que esta estimación sea correcta, porque a veces puede ser que los puntos utilizados o las esquinas utilizadas sean insuficientes y pues, sea necesario añadir más esquinas, es decir, que un espejo, digamos, de 3 esquinas sea insuficiente o de 4 sea insuficiente y más bien necesites un espejo de 6 esquinas, por ejemplo, o de 8. Entonces, eso va muy de la mano de esa parte y son cosas que debemos pues validar en la parte cuantitativa de este trabajo. Ok, ¿alguna una pregunta del público? Sí, ingeniero Fabio, me gustaría hacerle un par de preguntas al ingeniero Eberto. Ok, prosiga. Ingeniero Eberto, es un placer saludarte. Eh, Te Muchas felicito gracias, lo mismo. por la presentación muy pertinente y muy clara. Este, ingeniero Eberto, yo quisiera preguntarte dos cositas. La primera es más que todo al precio o el costo del target que mencionas. Y la segunda está en qué dificultades existe cuando tú hablabas ahorita como de un perfil de línea para la temperatura. Entonces me gustaría conocer en esos retos que te has encontrado, cómo has manejado o has solventado esa parte del perfil de temperatura que mencionabas en los targets y el costo. Bueno, pues con respecto a los costos, lo que ocurre es que un target maquinado pues obviamente es costoso, es más costoso y necesitas pues precisiones en unos órdenes bastante altos porque ya no estamos hablando del campo médico. Entonces, pues el precio es altamente costoso. No te tengo un valor exacto porque no lo tengo ahora mismo. Lo que te puedo decir es que como nosotros vamos a usar un espejo convencional, básicamente tú tomarías un espejo cualquiera, simplemente lo cortarías y ya. Y lo único es que tienes que utilizar una cámara adicional a los sistemas convencionales. Esta cámara tú la podrías rotar entre varios sistemas porque tú puedes calibrar 10 sistemas con la misma cámara auxiliar y el mismo espejo. Y ya, básicamente. Entonces te estás ahorrando ahí un dinero, por decirlo así. Con respecto al perfil térmico que les comentaba, simplemente, bueno, el desafío que está ahí es que la temperatura algunas veces puede que no esté donde esté, puede que haya un desplazamiento de la temperatura con respecto a la superficie 3D de 1, de 3 o 10 píxeles. El problema es que, al menos en el área de trabajo donde estoy, todos los errores se trabajan a nivel subpíxel, o sea, debo garantizar que sea al menos a un píxel. Entonces, es un desafío interesante, bastante fuerte en las validaciones que he hecho hasta el momento. He llegado como a unos, creo que 8 píxeles, 10 píxeles, lo cual es sumamente grande y debo reducirlo. Entonces, básicamente en estos días, meses, me he dedicado es a atacar ese problema, a ver cómo lo solvento para poder pues igualar la calibración convencional. Ok, gracias, ingeniero. Muy amable y un placer saludarte. Gracias, ingeniero Gracias, Fabio. igualmente. Ok. Ingeniero Eberto, tengo otra pregunta como para que le dé un mensaje a los estudiantes. La beca, el estudio de doctorado que está usted haciendo, ¿lo está pagando desde su bolsillo? ¿Es alguna beca? ¿Qué requerimientos le exigen para poder acceder a este tipo de estudios? Para que los estudiantes sepan un poco de cómo funcionan estos temas de estudio superior. Bueno, pues, bueno, voy a contar un poquito mi experiencia. Yo cuando salí recién ingresado del programa de ingeniería electrónica en 2015,
pues yo recibí la oportunidad de trabajar en investigación en el grupo óptica e informática. Y bueno, pues ahí yo me fui básicamente, por decirlo así, puliendo, adquiriendo habilidades que yo no tenía. Y eso es algo que he visto que ha cambiado mucho y que me ha gustado mucho, que es que ahora los chicos entran y ya son formados en esa parte, reciben unas clases bastante interesantes, ya saben sobre publicaciones. Y bueno, entonces cuando después de esa etapa, yo me participé en una convocatoria de becas de MinCiencias, salí favorecido y básicamente pues me pagaron mis semestres académicos y me dieron un dinero de manutención mes a mes para mis gastos. Así me dieron un dinero para mi pasantía que realicé en Tijuana, Baja California, México, en el CITEDI, el Centro de Investigación de Tecnología y Desarrollo de Tecnología Digital. Y bueno, pues básicamente la beca me ha cambiado la vida en cierta forma, me dio una nueva perspectiva de vida y bueno, pues estoy estudiando como quien dice gratis, bajo ciertas condiciones que se cumplen con la adquisición de mi título de doctor. Entonces, pues estamos trabajando en ello y bueno, mi mensaje más que todo a los estudiantes es bueno, que aprovechen cómo están las cosas ahora mismo, también los programas de becas que hay. Es muy interesante, no solo los del ministerio, también las becas que ofrecen organismos privados, organismos internacionales, por lo menos, si no me equivoco, el CITEDI creo que también estaba pendiente de becas de maestría y doctorado, y asimismo, pues muchas entidades, no solamente estas. Entonces, pues, digamos que vivimos en una época donde hay bastantes oportunidades de estudio que les pueden cambiar, pues la vida. Asimismo, también los pueden llevar a conocer diferentes países y bueno, pues no solamente por turistear, ¿no? Sino, digamos, conocer culturas diferentes y aprender nuevas cosas en su área de estudio y de cosas que a ustedes les apasionan. Entonces, pues mi mensaje es exhortarlos a eso. Muchas Bueno, gracias. ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, pues a ustedes.